Aleluya, bendito Dios. Vamos a buscar en el libro de Lucas, capítulo 9 del libro de Lucas. Lucas capítulo 9, verso 23. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Gracias te damos, Padre poderoso, Jehová de los ejércitos. Gracias por este día que nos reúne en este lugar precioso. Le adoro, le exalto, Jehová, por su misericordia, por su bondad. Bendiga a las personas que escuchan su palabra en este lugar y fuera de este lugar, Jehová. Bendígalos, llénelos de su presencia y que logren vivir, Jehová, como usted lo desea. Le adoro, Jehová, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Pueden sentarse. Capítulo 9 del libro de Lucas, verso 33. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Aleluya. Nos habla la palabra de esto especial que es cómo nosotros podemos vivir y cómo nosotros no podemos vivir. Porque este texto nos habla exactamente cómo el ser humano se destruye, cómo el ser humano se muere, ¿verdad? Porque los seres humanos están en este planeta, pero los seres humanos los engañó la serpiente, ¿verdad? Y la serpiente, al engañar a los seres humanos no pueden vivir. O sea que la gente no sabe cómo es que va a vivir. ¿Cómo es que va a vivir? Y este texto por eso nos habla, y decía Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Mire. O sea que aquí nos habla claramente de lo que nosotros nos toca hacer todos los días, es negarnos a nosotros mismos. Que esa es la tarea que Jehová nos manda, negarnos a nosotros mismos. Y por eso dice: si alguno quiere venir en pos de mí. O sea, fíjese bien qué hermoso, dice: si alguno quiere venir en pos de mí. O sea que Jehová nunca lo obliga a que le busque. Jamás lo obliga a que le busque. O sea, ahí puede ver que Él es Dios Todopoderoso y le da libertad al hombre. Y por eso dice: si alguno quiere venir en pos de mí. O sea, usted mira cuánta gente no ha podido seguir a Jesús. La gente dice que es cristiana, pero no ha seguido a Jesús porque no entiende, no lo comprende cuando Él dice negarse a sí mismo. Oiga bien, negarse a sí mismo. O sea, ese es el trabajo que uno tiene que entender. ¿Qué quiere decir negarse a sí mismo? El trabajo de todos los días. Es un trabajo de todos los días. Ser cristiano no es un día a la semana. Ser cristiano no es un día al mes. No es 2 días a la semana, no es 2 días al mes. No, ser cristiano es trabajar todos los días en negarse a sí mismo y tomar su cruz cada día, como dice el 1000. Negarse a sí mismo y tomar su cruz cada día. O sea, ahí donde el ser humano no puede vivir, porque la gente es buena cristiana, pero es buena cristiana 1 día, 2 días, hasta 3 días. La gente es buena cristiana, pero después se le olvida que tiene unas tareas que hacer y no las hace. Y a causa de eso la gente no puede vivir. Y por eso decía él que tome su cruz cada día y siga. Entonces cuando uno busca de Dios,
busca entender a seguir a Jesús, uno tiene que entender qué es la tarea que le corresponde. Entonces dice él en el verso 24, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Ahí está, mire, porque el que no trabaja de negarse de sí mismo todos los días pierde su vida, la pierde. Y eso es lo que usted tiene que entender, cómo es que se pierde la vida. ¿Cómo es que se pierde? Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. La perderá. Oiga bien, todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y entonces ya lo va explicando y dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Oiga bien, usted puede salvar su vida. O sea, depende de usted, si usted quiere vivir o no quiere vivir. ¿Y cómo es que la gente vive o no vive? Dice el verso 25, mire, pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Ahí está. ¿Dónde está el problema de los seres humanos? Que los seres humanos piensan en ganar. Así es. O sea, esa palabra ganar, eso es lo que le destruye la vida a los seres humanos. O sea, esto es lo que se le llama el destructor. Ganar. Ganar es la idea que destruye nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestra vida. Ganar. O sea, ganar, por eso viene de la palabra ganado, que es el pensamiento de la vaca, ¿verdad? O sea, de la res. Por eso la palabra siempre habla bastante de esto. Y uno destruye su cuerpo, su vida, uno solo con pensar en ganar. Así es. Cuando uno piensa en ganar, ahí es donde se deshace nuestro cuerpo. Ahí es donde nuestro cuerpo se va deshaciendo poco a poco y la gente no lo nota. No lo nota. Cada vez que usted piensa en ganar, entonces usted destruye su cuerpo. Lo destruye. Y ahí es donde la gente no quiere entrar, no quiere trabajar, porque para poder vivir uno tiene que dejar de pensar en ganar. Tiene que dejar de pensar en ganar. Si usted quiere vivir, tiene que dejar de pensar en ganar. Pero si usted le gusta ganar, como dice, entonces usted pierde su vida, que es lo que Jesús decía, el que halle su vida la perderá. Así es, o sea, si usted ya se acostumbró y sabe el sistema de cómo ganar, entonces ya le siente gusto a eso, va a perder su vida, porque eso destruye nuestro cuerpo, nuestro interior, y la gente todo eso no lo ve. Entonces por eso dice, ¿de qué? Pues, ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo? O sea, ¿de qué le sirve a la gente ganar? O sea, cuando usted mira que el mundo se habla solo de ganar y ganar y ganar y ganar, y que la ganancia y que la ganancia, esa es la base del sistema de Babilonia, que es la ganancia. La gente no quiere trabajar si no le pagan bien. Es el sistema de Babilonia. O sea, la gente se destruye cuando piensa en ganar y no se da cuenta. Y por eso dice que aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye. Oiga bien, ese es el destructor. Ese es el destructor, el pensamiento destructor de nuestro cuerpo, que hace que la gente se enferme, que le duele el cuerpo. La gente no sabe cuál es el pensamiento que hace que le duela su cuerpo. Por eso usted mira que la mujer es la que más inducen a ganar. Y por eso la mujer experimenta, es la que más compra medicamentos. Más compra medicamentos para poder calmar la destrucción de su cuerpo, y no sabe cómo detener aquel problema. Porque el problema es pensar en ganar. Y por eso dice, si ganare todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo. Ahí está, mire. O sea, los seres humanos se destruyen solos. Los seres humanos se destruyen solos. Por eso pensar en ganar es lo que tiene a la gente enferma.
pensar en ganar, y todos los días están los capataces diciéndole a la gente que hay que ganar, hay que ganar, hay que ganar. O sea, usted mira la prensa son los capataces de Babilonia que están con el látigo todos los días, se levantan temprano a arrear a las vacas y las arrean y todo el día están ahí, mire, diciéndole que les silban y les chiflan y les tiran piedras y les insultan para que caminen, ¿entiende? Como ganado todos los días a la gente le dicen que tiene que ganar. O sea, convirtieron a los seres humanos en ganado, en vacas, como dice, ¿verdad? Entonces la gente tiene que entender por qué se enferma, por qué se destruye. Por eso los seres humanos tienen que aprender qué es negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo es una tarea que uno tiene que hacer todos los días. Todos los días tiene que trabajar en esa idea si uno quiere vivir. Si uno desea vivir, si uno quiere entrar a la vida, tiene que trabajar todos los días en negarse a sí mismo. Por ejemplo, ustedes cuando vienen, hoy decidieron negarse a sí mismo. Venir a la iglesia, eso es parte de negarse a sí mismo. Venir a la iglesia es parte de negarse a sí mismo. Así es. Venir a la iglesia, o sea, es parte del trabajo de vivir. Es parte. Y por eso es que Jesús hablaba de esto. Y mire cómo dice en el libro de Lucas capítulo 12. Mire cómo dice, ¿ve? Lucas capítulo 12. Él decía, Jesús, por eso la doctrina de Jesús, la gente no la comprende. Dice el capítulo 12, verso 23. Mire cómo dice. El 22 le voy a leer, dice. El 22 dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. Ahí está, mire. O sea, él decía que el trabajo que hace uno, la gente cree que es que Dios no le va a dar de comer. No, Dios siempre le va a dar de comer, siempre, siempre. La gente cree que se muere de hambre. No es que se muere de hambre, sino que las personas se dejan atemorizar de los capataces de Babilonia. Y los capataces son los que hacen que la gente se desespere, se angustie y corra pues para cualquier lugar. Y no se da cuenta. Y por eso dice, mire, dice, no os afanéis pues diciendo, fíjese bien, os digo, no os afanéis por vuestra vida qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Ahí está, mire. Y el cuerpo que el vestido. El cuerpo que el vestido. Y dice en el verso 32, mire cómo dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. O sea, el reino es entender eso, que si usted se concentra en la ganancia, usted va a destruir su cuerpo. Su cuerpo, o sea, eso es lo que se le llama el destructor de su cuerpo. Entonces dice, mire cómo dice el 33, vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsa que no se envejezca. Ahí está, mire, eso es lo que envejece a la gente, eso es lo que hace que la gente se envejezca, el pensar en ganar. Y usted mira, la gente no trabaja si no le pagan, la gente no trabaja, por eso la gente no ha podido vivir. Por eso la gente no ha podido vivir. Por eso es que servir a Jehová tiene ese precio, que uno puede vivir lo que uno quiera. Y por eso decía, vended lo que poseéis, dad limosna, haceos bolsa que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polía destruye, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestros corazón. Mire, ahí estará también vuestro corazón. ¿Qué le parece? O sea, que Jesús, cuando hablaba de esto, hablaba de la gente, porque la gente está acostumbrada a ese vicio de ganar, como lo explica aquí en el libro de Mateo. Mire qué bonito, ¿ve? Mateo capítulo 6, mire cómo dice, ¿ve? Mateo 6, que aquí lo explica abiertamente. Mire cómo dice, ¿ve? Abiertamente,
capítulo 6, verso 24, dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Sí? No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué es servir a Dios? Servir a Dios es servir en cualquier cosa sin pensar en ganar. Así es. Cuando usted piensa en ganar, entonces eso es lo que se llama servir a la riqueza. Entonces, eso es lo que se llama el destructor. Entonces la gente, cuando va ganando, va menospreciando a Jehová. Y le va entrando lo que se llama el menosprecio o el orgullo. Le va entrando el menosprecio hacia Jehová, o sea, vive molesto con Jehová, vive incómodo, le molesta la doctrina de Jehová, el conocimiento de Jehová, no le gusta. ¿Por qué? Porque menosprecia a Jehová, porque está sirviendo a la riqueza. Y por eso es que dice, oiga bien, no podéis servir a Dios y a la riqueza. Oiga bien, y a las riquezas. O sea, esto es lo que se llama comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, o sea, de las riquezas y el trabajo. Que la gente se desespera por la ganancia y la gente siempre quiere estar ganando. Pero ¿qué sucede? Destruye su cuerpo, su vida, todo su ser se destruye y no se da cuenta. Y eso es lo que se llama comer. ¿Y qué hace toda la gente? Lo hace todos los días. Todos los días la gente piensa en ganar. Por eso a uno le da pesar ver a la gente que trabaja en el comercio, porque el pensamiento que más le abunda es ese, diariamente, porque se levanta temprano, el que más trabaja es el que trabaja en el comercio, y trabaja desde tempranito, mire, hasta madruga la gente, a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, y van a ir temprano a buscar el pan de cada día, dicen ellos, ¿verdad? Y tal vez tienen las bolsas llenas, tienen las refri llenas, tienen, bueno, capitales, y la gente le hace como que se estuvieran muriendo. Y no se da cuenta que eso es el destructor, y eso es lo que le trae las enfermedades, y por eso la gente, y todo el día, y todavía llega la noche y dice hacer cuentas, y dice hacer cuentas, o sea, es una entrega total que la gente tiene, y no se da cuenta. Por eso Jesús tenía personas que pensaban así. Judas, por ejemplo, él le gustaba ganar. Y Judas, por eso él llegó y se ofreció para ser el tesorero. Y Judas se ofreció a ser el tesorero y el hombre tenía el gran problema que le gustaba esto de ganar. Pero eso le fue quitando la fuerza de vivir, la inteligencia, sus capacidades, y él tuvo que autodestruirse. Por eso dice, se autodestruyó. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y se destruye a sí mismo o se pierde? O sea, él se autodestruyó. Por eso Jesús también le dijo a Pedro, porque Pedro quería enseñorearse de Jesús. O sea, él quería dominar a Jesús. ¿Por qué quería dominar a Jesús? Porque Jesús podía producir pescado. Jesús podía producir pan, o sea, tenía una panadería y tenía como alguna laguna de pescado, tenía, porque le daba de comer hasta 5,000 personas. Entonces Pedro dijo, bueno, aquí me sale más barato es dominar a Jesús, y él empezó a regañarlo. Así es. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Ahí está. Entonces, ese era el gran problema de los discípulos que tenía Jesús alrededor, que ellos tenían esta idea de ganar. Y toda persona que piensa en ganar, entonces pierde su vida. Por eso dice, el que haya su vida la perderá. O sea, pierde. Si usted gana, pierde. Así es. ¿Verdad? Y por eso es que en el mundo los capataces dicen lo contrario. El que perdona pierde, dice. Oiga bien, los capataces se la saben todas. Es una astucia tan terrible que uno se asombra y dice, Dios, esta gente cómo manejan a la humanidad como ganado y los engañan. Pues así fue que engañaron a Eva al principio, porque Eva estaba bien, pero le empezaron a hablar de la ganancia, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y cuando ella probó aquello, le gustó.
Y entonces sintió bueno, pero después empezaron los problemas a destruir sus hijos, su familia, su hogar, todo. Así es. Digamos, Sansón amaba a Dalila, la amaba preciosamente, ¿verdad? Aquella mujer, pero a aquella mujer ya le ofrecieron la ganancia, le ofrecieron 1100 ciclos de plata a cada príncipe de los filisteos, y aquella mujer ya cuando hablaba era destructora. Por eso es que es bien difícil hablar con las personas que piensan en la ganancia, es bien difícil, es casi insoportable, porque la persona que cuando le gusta la ganancia es insoportable estarlo oyendo, no se aguanta. Por eso Dalila, cuando le hablaba a Sansón, le destruía su cuerpo, su corazón, su fuerza, sus huesos, todo. Y aquel hombre cayó en mortal angustia, y por eso aquel hombre no tenía fuerza. ¿Por qué? Porque uno no puede estar escuchando a las personas que les gusta la ganancia, porque tienen el destructor en su boca. Por eso Jesús se cuidaba de todos los que tenía ahí, porque sabía que eran personas que le gustaba la ganancia. Y cuando Jesús decía eso, es que las personas que les gusta la ganancia, eso es lo que le llama hurtar a la ganancia. Hurtar, porque es el arte de cómo quitarle el dinero a otro, o los bienes o la vida a otra persona. Y por eso se le llama hurtar, y por eso él decía que eso se le llama ladrón también. Se le llama ladrón, así es. Entonces la persona cuando tiene astucia se convierte en ladrón, y por eso él decía, ninguno puede servir a dos señores. Por eso servir en este lugar es diferente a las otras iglesias, porque en esta iglesia nosotros no usamos el señorío, porque el señorío es parte de la ganancia. Aquí usted tiene la gran ventaja de que usted tiene libertad. Usted viene si usted quiere, porque Jesús así lo explicó. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Aquí las personas no es como en las otras iglesias que se adueñan rápidamente de las personas, y aquí no. Aquí todo funciona conforme a la voluntad de Jehová Dios. Tiene cada persona que negarse a sí mismo. Desde que Dios puso a Adán en el huerto, le dijo, puedes comer lo que quieras, pero si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, vas a morir, le dijo. Si te gusta la ganancia, vas a morir, le dijo. Vas a morir. Y entonces los engañaron. Las serpientes es el trabajo que hacen, engañar a las personas, hacerles creer de que hay una crisis, que no hay comida, que no hay nada, que todo está caro, y todo eso que está hablando la serpiente son puras mentiras. Y de ese modo es que cae la humanidad, y por eso se enferma la humanidad. Por eso usted mira, la gente es esclava de Babilonia. Por eso Babilonia tiene controlada a la gente a través de eso, enseñándole en su mente y en su corazón de que tiene que ganar, y tal vez es teniendo a Jehová que Él le puede dar la vida, nos da la vida. Él nos da la vida, y por eso Jesús vino a eso. Y Él mismo decía aquí mismo en el capítulo 6, verso 19. Mire cómo decía Él, mire, no os hagáis tesoros en la tierra. Ahí está. Hacer tesoros en la tierra es eso. Hacer tesoros en la tierra es ganar y acumular. Así es. Y tener y decir, esto es mío. Esto es mío. Entonces ahí es donde la gente no se da cuenta que ganar le va a destruir su cuerpo. Cada vez que habla, usted destruye su cuerpo. Usted destruye, porque la persona cuando le gusta la ganancia, cuando habla, destruye. O sea, tiene el destructor en su boca. El destructor. Por eso usted mira cómo la prensa tiene a las mujeres enfermitas, las tiene en los hospitales, las tiene comprando medicinas a las mujeres. Y las mujeres son criaturas tan nobles que ni cuenta se dan qué es lo que les pasa. ¿Verdad? No saben, ¿verdad? Como dijo Eva, la serpiente me engañó y yo comí, dice, ¿verdad? Por eso es que cuando usted busca de Dios, para usted diezmar es importante. Si usted no le da importancia, pues es cosa suya.
Pero Jesús hablaba de esto y Él decía, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polía y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Ahí está, mire, usted se expone a que los espíritus le destruyan su vida si no se da cuenta qué es lo que le corresponde en negarse a sí mismo todos los días. Todos los días, o sea, es una tarea de todo el tiempo que la gente tiene que hacer. Tiene que hacerlo. Negarse a sí mismo, ponerse a pensar si quiere vivir o no quiere vivir. Se mira en el espejo usted y usted se ve que su cuerpo se está destruyendo y usted dice, verdaderamente he pensado demasiados años en ganar. He pensado demasiados años en ganar, ¿cómo me voy a seguir destruyendo? Entonces uno tiene que decidir, por eso Jesús decía, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. O sea, que uno tiene que aguantar de que lo insulten, que le digan muchas cosas, porque los espíritus lo van a impulsar a que usted ame la ganancia, o sea, ame o sirva a la riqueza, ame o sirva a la riqueza. Mire que Jesús no podía hacer milagros. Por ejemplo, aquí en el libro de mismo Mateo capítulo 13, verso 58. Mire cómo dice, ¿ve? Verso 58. Mire cómo dice, ¿ve? Mateo 13, 58 dice, y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Ahí está, ¿ve? O sea, Dios no se puede manifestar en las personas que tienen incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? Es lo mismo que cuando usted gana, va adquiriendo orgullo, que se le llama, o sea, menosprecio hacia Jehová. Y Jehová no se puede manifestar. Entre más orgullo tiene la gente, más menosprecio, menos se manifiesta Dios porque menosprecia a Jehová. Y no se da cuenta. Cuando uno va pensando en las ganancias, entonces eso le va a hacer. Y dice, no hizo muchos milagros ahí. Mire cómo dice, ¿ve? Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Qué es la incredulidad? Mire cómo dice el verso 54. Dice, viniendo a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, y de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Mire, o sea que se asustaban de que Jesús eran los vecinos, oiga bien, los vecinos. ¿Y qué era el problema de los vecinos? Por eso no hacía milagros. Mire cómo dice, ¿ve? ¿No es este el hijo del carpintero? Mire, el menosprecio ahí estaba. Entonces la gente, usted nota que le gusta la ganancia en la forma de hablar. Si usted mira cómo la persona se jacta, cómo la persona menosprecia a los demás, imagine que ahí la gente tiene tanto orgullo que menosprecian al presidente de Honduras. Imagine cómo tiene de orgullo la gente que menosprecia a un hombre que trabaja exageradamente, que me asombra a mí, cómo este hombre sirve al país. Pero la gente tiene tanto orgullo, hermano, tanto orgullo, que lo menosprecia. Ya se le imagina ser amigo de los que menosprecian al presidente. Le deshacen su cara, su cuerpo, todo su ser, se lo terminan en 2x3, solo con que usted hable con ellos. Imagina ser amigos de los que menosprecian al presidente. Uy, hermano, es mortal. Así era Sansón. Sansón estaba bien con Dalila, pero le enseñaron el pensamiento de ganar. Y Dalila, ella empezó a trastornarse por la ganancia, porque la ganancia trastorna también en las emociones, los pensamientos, los sentimientos y todo. Y la gente empieza a hablar y destruye. Mire, destruye y destruyó a aquel hombre, y aquel hombre se dejó amaniatar, se dejó amarrar. ¿Por qué no podía desprenderse de aquella mujer? Porque la amaba demasiado. La amaba demasiado, y por eso Jehová quiere que uno lo aprenda a amar a Él. Quiere decir servir a Jehová. Y usted puede preservar su vida. Y por eso cuando la gente sirve, esa es una de las cosas que uno admira de la gente que sirve, porque saben que son vida.
Porque a mí Jehová me permitió trabajar un tiempo en los negocios y yo miraba que uno gana bastante en los negocios y uno tiene empleados. Pero uno sufre de dolores, de malestares, de angustia, de inseguridad, de enfermedades. Y yo decía, Dios, ¿por qué uno, si yo sirviéndole a usted, por qué uno tiene que enfermarse? Y uno tiene que estar con dolor en su cuerpo. Y el que él me decía es que tú trabajas en los negocios donde es más fácil enfermarse, donde es más fácil destruirse. Entonces él me dijo que dejara todo. Y tuve que hacerlo, tuve que dejar todo para poder estar vivo. Porque de ese modo pude ver la diferencia entre tener unos empleados y cuando uno ya está en el reino ya no tiene empleados, sino que tiene personas que le sirven. Y uno se asombra de la diferencia entre tener empleados y tener personas que le sirven. Porque ya en el reino de Dios son otras cosas diferentes. Ya las personas piensan en servir, piensan de otro modo porque la gente quiere vivir. Y de ese modo Jesús decía que por eso tenían que vender lo que tenían y darlo a los pobres y seguirle, dice, tomando su cruz cada día. Oigan bien, que uno tiene que aprender a perdonar, a no molestarse porque las personas actúan extraño, porque la gente que piensa en la ganancia siempre actúa con menosprecio, como decía. Mire como dice el 53, le vuelvo a leer, mire, porque eran los vecinos de Jesús. Mire cómo dijeron, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Oigan, menospreciaban a María, menospreciaban al carpintero, a José. Óigame bien, porque tenía martillo el hombre. Sí, tenía serrucho. Lo menospreciaban. ¿Qué le parece? ¿Verdad? Como decía don Miguel, vea, cuando Jesús, el Nazareno, dice, cuando trabajaba con una tabla, si no le ajustaba, no le estiraba, ¿sí? ¿Verdad? Así es, ¿verdad? Imagínese lo menospreciado. Imagine cuánto orgullo había adquirido los paisanos, los vecinos de Jesús, que no lo podían ver como el Hijo de Dios. No lo podían ver, lo odiaban, lo menospreciaban. Porque esa es la diferencia de fuera del reino de Dios. En el reino de Dios las personas son valiosas, se valoran mucho como seres humanos, la vida y el cuerpo, como decía Jesús. Y mire cómo dice, le vuelvo a leer el 13:55, mire, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Mire, tenía varios hermanos Jesús, hijo de María. No están todas sus hermanas, y tenía hermanas con nosotros. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? ¿De dónde ha sacado Si yo lo conozco desde chiquito, dice. Si yo lo chineaba, lo menospreciaban, imagínense. Eso es el mundo cuando vive en la ganancia. Menosprecian a Jehová y menosprecian a todo el mundo. Y por eso es que cuando usted lo menosprecian, usted se termina. Cuando a usted lo menosprecian, a usted se termina. Por eso uno no se puede casar con una mujer que tiene orgullo, que tiene menosprecio. Por eso Jehová a mí me permitió estudiar todo eso desde que era niño, que por qué la mujer se enojaba. Desde que era niño yo estudiaba a mi madre, estudiaba a mi abuela, me estudiaba a estas personas y las mujeres que estaban cerca. Yo me preguntaba que por qué ellas tenían menosprecio, ¿verdad? Y entonces eso me fue enseñando desde muy pequeño que uno no podía casarse con una persona que tuviese menosprecio, porque es fatal. Se muere y por eso Jesús me decía, tienes que renunciar si quieres estar vivo. Si no renuncias a estas personas vas a morir, porque te van a destruir, como destruyeron a Sansón, como destruyeron a Salomón, como destruyeron a David, como destruyeron a todos estos hombres, porque no se dieron cuenta cómo estaba el destructor ahí, porque el destructor siempre está con el menosprecio ahí, y dice, no están todos, y dice el verso 57, mire, y se escandalizaban de él, pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Ahí está, mire,
Nadie creía en Jesús. ¿Qué le parece? Por eso cuando Jehová me dijo, vas a hacer la iglesia grande y todo esto, y nadie te va a creer. ¿Sí? Pero va a venir otra generación que sí va a creer. Ellos sí van a creer. Porque por eso es que a la fe se le llama humildad. Humildad quiere decir todo es de Jehová, que quiere decir que todo el trabajo que nosotros hacemos es de Jehová. O sea, que trabajamos para Jehová y le damos lo mejor. Entonces, por eso se llama humildad. Darle lo mejor a Jehová. Por eso decía él, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahí está, ¿sí? Entonces la gente no sabe qué es la incredulidad. La incredulidad está en las personas que piensan en la ganancia. Ahí está la incredulidad y por eso dice el verso 58, mire cómo dice, ¿eh? Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Ahí está, mire, a causa de la incredulidad de ellos. Y mire cómo dice en el capítulo 18. Entonces, por eso cuando usted mira a una persona orgullosa, es bien difícil soportarla. Una persona que tiene orgullo, es bien difícil. Es bien difícil. Yo me le escondo a la gente cuando la miro que es muy orgullosa, que habla con astucia, como que fueran inteligentes, pues. Y no, hermanos, son destructores, totalmente destructores. Y por eso es que el único que puede espantar al destructor es Jehová. Y mire cómo dice, capítulo 18, verso 1, del libro de Mateo, dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ahí está, mire, ahí venían con orgullo ellos, ¿qué le parece? Usted mira, la gente en las iglesias quieren tener autoridad. Y la gente no es humilde, nadita, o sea, enojada. Si la gente es enojada, no puede tener autoridad, no puede. No puede porque es un fraude. Es un fraude. Y mire, y estaban preocupados. ¿Quién es el que tenía más autoridad aquí? ¿Quién es el que manda aquí? ¿Ah? Y entonces eso es lo que Jesús entonces viene y les explica. Dice el verso 2, dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Ahí está. ¿Qué es un niño? Los niños no piensan en la ganancia. Los niños solo piensan en que les den seguridad a sus padres, en el amor de sus padres y en comer. Así piensan los niños. Pero ellos no están pensando, cuando se muera mi papi o mi mami, yo voy a ser el dueño de esta casa. Que me quede el carro también de mi papi. Sí. O sea, eso lo hacen ya los viejos maleados, ¿ya? Ya cuando la gente está torcida, así piensa. Así piensa. Por eso es difícil que la gente viva, porque ya la gente cuando adquiere malicia ya se destruye y destruye a los demás. Por eso usted mira cómo la gente no puede vivir y no se da cuenta cuál es el problema. Porque solo estar cerca de una persona que no tiene humildad, eso es destructivo. Entonces les decía cómo es el reino de Dios. Mire, y amando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ahí está, ¿sí? Por eso cuando usted mira a los niños, es bonito, porque el niño no piensa en la ganancia. El niño solo piensa en comerse un dulce, en una bolsa de tostadas, una cosa así. El niño no está pensando, le voy a meter este pantalón, se lo voy a dar fiado, ¿verdad? Se lo voy a dar fiado y que me lo pague después, pero lo voy a pelar, así, ¿verdad? ¿Entiende? Y entonces, ese es el problema, o sea, el niño no tiene esa malicia, por eso es delicioso. Oigan los niños cantar, ahí va a ver mañana si usted viene, ¿verdad? Mañana va a comer, así es, no piense que va a perder mañana, hay una gana aquí, bendito Dios, bendito Jehová. Y cuando los oiga, vean la diferencia cuando cantan a Jehová. Oigan la diferencia y verán que ellos lo hacen como a Jehová le gusta, que eso es lo que se llama servir. De la boca de los niños, perfeccionaste la alabanza. Oiga bien, o sea que imagínense que la voz del niño es tan bonito.
Yo tengo 2 pequeños que cada vez que se despiden me bendicen y eso es una cosa asombrosa para mi corazón. Y me dicen, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová te dé salud y te cuide. ¿Verdad? Así, me echan la bendición. Oiga bien, 2 pequeños, qué bonito. Y digo yo, qué especial esto. Qué especial. ¿Por qué? Porque eso está, ahí está donde usted quiere vivir o no quiere vivir. Usted tiene que decidir si quiere vivir o no quiere vivir. Si va a ser como niño o va a ser una persona vieja, como dice. Un viejo malhumorado, un viejo amargo, ¿verdad? Entonces se va a destruir. Y mire cómo dice, vuelvo a leer, dice, y amando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ahí está. ¿Qué es humillarse? Eso es lo que se llama negarse a sí mismo, dejar de pensar en la ganancia. Así es. Así es, donde usted deja de pensar en la ganancia, entonces se está humillando, porque dice verdaderamente, aquí voy a perder, pero voy a ganar mi vida. Así es. Entonces dice usted, voy a servir. La gente no sabe qué es la humildad en un niño, que un niño no está tendiendo astucia, ¿entiende? Ya cuando el niño va creciendo, los padres a veces le van enseñando la astucia, y eso es lo que hace que los niños se pierdan. ¿Entiende? Ya después cuando ya les gusta el pisto, ya empiezan ellos que el pisto es bonito y lo son y bueno, hasta lo huelen, ¿sí? Entonces se enferman los niños y ya después usted los mira mal. Por eso usted no le puede poner programas donde la gente habla de ganancias y de ganancias y de ganancias y de todo eso. Porque la persona que piensa que le gusta la ganancia, cuando habla destruye. Ese es el gran problema. Y por eso Jesús hablaba y decía que en el reino de Dios, mire, si así que cualquiera que se humille como este niño, ese es mayor en el reino de los cielos. Ahí está, mire. Por eso la gente humilde es la más importante. Quiere decir la gente que le gusta servir. Así es, servir. Servir es solamente hacer las cosas para Jehová, sin pensar en ganar. Así es. Eso es servir a Jehová. Por eso cuando usted diezma, hay gente que está pensando que hay que devolverle los intereses, que en la iglesia le devuelva los intereses. No, mi hermano, cuando usted diezma, tiene que saber que lo hace por humildad. Ese es un acto de humildad. Por eso le decían a Abel hizo las cosas como mejor sacrificio porque lo hizo con fe, con humildad para Jehová, ¿entiende? Y Caín no, Caín era enojado. Y la persona que se enoja es porque está menospreciando a Jehová. Y por eso él decía, el que quiera venir en pos de mí, no se enoje, sino que tome su cruz cada día y sígame. Oiga bien, cada día usted tiene que fijarse. Por eso si usted trabaja en los negocios, tiene que saber qué hace cada vez que usted gana. Porque si no, se va a destruir. Se va a destruir, su cuerpo se le va a envejecer y no se va a dar cuenta. Va a caer preso del envejecimiento. Y por eso decía, en el reino de Dios y cualquiera. Y por eso dice, mire el verso 4 dice, así que 18:4 de Mateo dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Ahí está, ¿sí? Ahí está. Por eso es bonito amar a la gente. Como seres humanos, eso es bonito. Pero si nosotros no somos buenas personas, entonces tenemos malicia. Tenemos malicia, como decía Jesús. Mire cómo dice aquí en el libro de Juan. Mire cómo decía, ¿eh? Libro de Juan, capítulo 8. Mire cómo dice, ¿ve? Uno tiene que acostumbrarse a Jehová, a la palabra de Jehová para vivir. Tiene que fijarse bien cuando usted trabaja o sirve a Jehová. Tiene que ser bien diligente
para hacer las cosas de Jehová. Si usted hace las cosas, como dice, pateada para Jehová, entonces no va a sufrir. Toca sufrir a usted. Y tiene que aprender que tiene que servir a Jehová diligentemente. Tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque le va a prolongar la vida. Y si no lo hace, no va a poder vivir. No va a poder vivir. Han pasado miles, millones por este planeta diciendo yo soy cristiano. Pero uno no puede engañar a Jehová porque Jehová es espíritu. Y mire cómo dice el capítulo 8, verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahí está, mire. Verdaderamente mis discípulos. ¿Qué se necesita? La palabra que nos recuerde que tenemos que tener humildad para estar vivos. Amén. La palabra nos recuerda que hay que tener humildad para estar vivos. Si no tenemos humildad, no le somos diligentes con Jehová, entonces no podemos vivir. Si lo menospreciamos o menospreciamos a los que sirven a Jehová, como decía, ay del que sirve de tropiezo a uno de estos pequeños, como decía él. Porque cuando uno sirve a Jehová lo hace sin malicia, sino que lo hace como niño. O sea, obedece a Jehová. Y por eso Jehová, yo le decía desde muchos años, guíeme, no deje que me pierda, guárdeme de mis mismas pasiones, de mis mismos deseos, cuídeme. Y Él ha sido muy bueno conmigo, me ha cuidado, me ha guardado, me ha protegido y me ha puesto personas excelentes que sirven. Y digo yo, Dios, qué bonito, esta gente es, ni con millones pagaría todo esto yo a estas personas. Y por eso dice, mira, y dice el verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahí está, mire, este evangelio no tiene señorío. Por eso usted mira que la gente aquí le cuesta venir. Porque si nosotros tuviéramos señorío, y aquí ya no cabría la gente. Sí. Porque estaríamos astucia, pero no. Aquí se usa la voluntad de Jehová. Nadie puede venir a mí, dijo Jesús, si mi Padre no le enviare. O sea, si usted viene aquí es que Jehová lo trajo. Jehová lo eligió. Si usted está aquí, es que usted es una persona elegida por Jehová. Así que trabaje, niéguese a sí mismo. Tiene que saber que esta es una tarea y por eso usted oye esta palabra, usted va a ser libre de las enfermedades, oiga bien, de la muerte, de la esclavitud, oiga bien, de un montón de cosas va a ser libre usted. Por eso les decía, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Mire, pero como aquellos hombres tenían menosprecio, ellos no podían pensar. La gente que tiene menosprecio no piensa, es como una tapia, como un muro, como una piedra dura. Sí, mire cómo dice, ¿ves? El verso 33, le respondieron, linaje de Abraham, nosotros somos más cristianos que tú. Mire, o sea, eran superiores a Jesús. Óigame bien, qué menosprecio. Menospreciaban al presidente del universo. Oiga bien, al presidente del universo. Jehová estaba ahí y no lo podían ver. No lo podían ver, ¿qué le parece? Y mire cómo dice, ¿ves? Y le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahí está, ¿mí? O sea, menosprecian a Jehová, ese es el pecado, cuando nosotros no tenemos humildad. Eso es menospreciar a Jehová. ¿Mire? Esclavo, dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, la libertad es para que usted se dé cuenta por qué es que se enferma la gente, por qué se mueren las personas. Por eso este evangelio es para que la gente no se muera, ni se enferme, ni ande en los hospitales. Usted no va a tener que gastar en medicina para sus hijos, no tiene que gastar un montón de cosas que no las necesitan sus hijos. No va a ser esclavo, no va a estarse haciendo exámenes de citología como mujer, no. Usted dice, solo voy a dejar de pensar en ganar y voy a servir de corazón, con humildad, y voy a vivir y no voy a sentir miedo de nada. Así es. Y si trabajo, voy a aprender a darle lo mejor a Jehová.
¿Entiende? Entonces, esa es la humildad. Entonces dice, mire, el verso 34, Jesús respondiendo, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Por eso Jehová me decía, tened paciencia. Esta generación va a ser difícil que acepte porque tiene mucho orgullo. Yo por eso a la gente no le ando llamando, no le ando diciendo, y que es que no ha venido a la iglesia, que tráigame unas rosquillas, que tráigame esto. No. Si usted quiere venir aquí, usted se va a negar a sí mismo y se va a hacer como niño. Si usted no se hace como niño, se muere. Aquí se lo explicamos a la gente, día y noche. Tiene que ser humilde. Yo le digo a la gente cuando está enferma, ¿usted entiende qué es la humildad? Y me dicen, no entiendo qué es. Y yo le digo, si usted no es humilde, se va. Y en el diezmo usted se le echa de ver si usted es humilde o no. En el diezmo usted va a saber si usted es Judas. Si usted no puede diezmar, es Judas. O sea, es ladrón y salteador, como decía Jesús. ¿Sí? Por eso es que la gente se muere. Mire cómo dice, ¿ve? El verso 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mire, por eso este evangelio le da libertad a gente que aún no viene a este lugar. Le da libertad. Hay gente que se asustan, que sienten otra cosa, que no se sienten obligados a estar aquí. No le pasamos llamando ni fiscalizando cuánto gana usted y dónde trabaja. No pasamos en eso, no. Allá usted si se quiere morir, sí, allá es negocio suyo. Sí. Pero si usted es una persona atraída de parte de Dios, usted se va a negar a sí mismo. Porque ese es el defecto de la gente, que la gente es orgullosa y menosprecia. Imagínense que esta gente eran los judíos que habían creído en él y dice que le menospreciaban. Y mire que llegaban hasta el punto de menospreciar a Jesús, que le habían ofrecido despacharlo. Mire cómo dice, ¿ve? Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Ahí está, mire. O sea, la gente no querían la palabra, porque la palabra le enseña la humildad y se le enseña todos los días. Todos los días. No piense que la humildad es una cosa cualquiera. No, es algo de negarse a sí mismo y ser como niño. Levantarse en la mañana y lo único que le interesa es tomarse un vaso de agua o tomarse una tacita de café o un osmilo o una tortilla con frijolitos o con huevitos. Pero solo eso le interesa a uno cuando uno se levanta como niño. Y llega la hora del almuerzo y lo único que le interesa es comer. Sí. Y si está trabajando, está feliz porque puede mover sus manos, puede caminar, puede hacer fuerza, puede levantarse, puede agacharse, puede hacer un montón de cosas, como niño. Sí, así es el reino de Dios. El reino de Dios no hay malicia. Y esta gente despreciaban tanto a Jesús y él les decía, ¿por qué? Decía el verso 38, mire, yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Jesús sabía que ellos eran así porque oían al diablo. El diablo incita todos los días a la gente a la ganancia. Esa es la estructura de Babilonia. Babilonia es que todos los días le van a hablar de ganancia. Eso es Babilonia, así está constituida la Gran Babilonia, donde la gente no se interesa en vivir. La gente no sabe que puede vivir. Aún los mismos cristianos no saben que pueden vivir. No. Y por eso es que la gente tiene que aprender este evangelio y por eso dice, cerca de vuestro Padre. Mire, todo lo que les decía les ofendía. Todo lo que les decía les ofendía. Y dice el verso 39, 8:39 dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haría. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? ¿Sí? ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. ¿Sí? Y por eso es que ellos no podían vivir. Mire cómo dice el capítulo 10 por eso. Capítulo 10 del mismo Juan. Capítulo 10,
verso 8. Mire cómo dice. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son. Ahí está. ¿eh? La gente se pregunta que el ladrón es solo el que asalta. No. Todo el que vive pensando solo en ganar es ladrón. Y por eso se muere. La gente se muere por ladrón, no se muere por otra cosa. Así es. Por eso se muere. Entonces dice, mire, todos los que antes mí vinieron, ladrones son y salteadores. Por eso se murió Salomón. Salomón ganaba exagerado. Y no demasiado. Sí. Tenía todo, pero halló su vida. ¿Y qué pasó? El que halle su vida, la perderá. Mas el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Lo que usted está salvando es su vida, es que usted va a poder vivir. Va a tener 100 años y va a poder hablar claramente, no va a estar ahí agachado, que no puede, que caliente un atolito ahí, ¿verdad? No va a estar así, va a aprender, por eso tiene que negarse a sí mismo y fijarse bien, cada vez que usted maneja la ganancia, fíjese bien qué hace, porque usted mismo se va a dar cuenta, va a llegar a más de 100 años y va a descubrir qué bonito es vivir. Es bonito vivir. Y mire cómo dice, ¿ve? El verso 8 otra vez dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Ahí está, ¿ve? Entonces dice, el verso 10 dice, el ladrón no viene, dice, sino para hurtar. Ahí está, mire que es lo mismo, la ganancia. O sea, hurtar es lo mismo que la ganancia. Ese es el gran problema. Entre más ganancia tiene la gente, más ladrón es. Así es. Ese es el gran problema y la gente de ahí no puede salir tan fácilmente. Es difícil, dijo Jesús, que el que tiene riqueza entre en el reino de Dios, porque en el reino de Dios hay que ser humilde. Por eso es bonito cuando gente que trabaja bien y viene a servir acá, dice uno, qué bonito, esta gente tiene humildad. Y hay gente que tal vez no trabaja y tal vez no quiere servir. No, yo no quiero servir. A mí si no me pagan no me muevo, dice. Y eso es un gran problema porque lo vamos a tener que enterrar y lo vamos a llorar un día nada más. Y que lo van a llorar y van a dar gracias el día que se vaya. Sí, entiende. Y mire cómo decía él, ve. El día dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar. Mire, el enojo es matar y destruir. Ahí está el destructor cuando habla. Destruye. La gente cuando piensa en la ganancia destruye. Por eso es que la gente cuando es orgullosa y menospreciadora uno no la aguanta. No la aguanta, hermano. Si es que es un ratito y usted se da cuenta que, hermano, cae como Sansón, pues, grave. Sí, grave. Por eso es que hay cosas que uno a veces no le puede decir a la gente por qué no las hace. Porque uno no quiere herir a las personas. Sí. Yo le digo, yo lo que quiero es vivir. Yo le digo, Jehová, solo cuídeme. Yo me contento solo con comer. Entender a Jehová, hablar con Jehová, moverme con Jehová y que Él me guíe, que Él me muestre todos los días. Aquí estoy, no tengas miedo. Aquí estoy. Todos los días me lo muestra. Pero tengo que estar siempre en humildad. Entonces yo le digo, cuídeme de mí mismo y de las personas. Cuídeme, porque Él sí conoce cómo es cada ser humano. Entonces por eso Él decía, mire, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, dice, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahí está, mire, usted puede vivir lo que usted quiera, pero tiene que cuidarse. Mire, el último texto le voy a leer de Deuteronomio, que esto siempre se lo voy a leer, porque estas son cosas bonitas. Libro de Deuteronomio, capítulo 8, mire cómo dice. Capítulo 8, verso 11. Por eso usted lo que más debe de cuidarse es de lo que usted gana. Oiga bien, ahí cuídese. De lo que usted gana. De eso es lo que más se tiene que cuidar.
porque eso le va a producir enfermedades. Si usted no sabe manejar lo que usted gana, por eso Jehová me decía, tú vas a hacer ese trabajo, vas a hacer esto, vas a hacer aquí, y yo le decía, ¿cómo lo voy a hacer? Dios, si yo no puedo, y yo te voy a guiar. Y mí, Él me ha guiado, y aquí va a venir un montón de gente, me decía, pero yo los voy a traer. Ellos no van a venir, yo los voy a traer. Yo decía, bueno, está bien, no lo voy a, porque Él me ha enseñado a no tener señorío, no andar regañando. Pregúntenlo del conjunto si alguna vez me he sentado a decirles palabras, a herirlos, a estar ahí. Yo, no. Yo digo, Dios, el señorío aquí no vale, aquí hay que ser como niño. Si no es como niño, no puede vivir en el reino de Dios. Por eso la gente se muere. Mire cómo dice, ¿ve? Capítulo 8, verso 11, cuídate. Mire. Que es lo mismo el orgullo. Mire, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y los estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Ahí está, ¿sí? Ahí es donde usted tiene que cuidarse en la ganancia, no es otra cosa. ¿Qué fue lo que le dijeron a Adán cuando lo pusieron en el huerto? Mira, ahí hay mucha riqueza, pero cuidadito te pones a pensar en eso, porque te vas. Así es. Entonces la gente se muere porque no se cuida de la ganancia. Usted se enferma porque está constantemente pensando en ganar. Por eso es que se enferma. Usted tiene que decirle a Dios, Dios, ayúdeme a ser como niño. Observe, yo por eso soy feliz cuando miro a los niños, hermano. Ver un niño cuando tiene inocencia, qué maravilloso. Oírlos hablar, oírlos platicar, que le hacen preguntas a uno y dice uno, qué bonito. Por eso dice, instruye al niño en el camino de Jehová y cuando fuere grande no se apartará de él. Mire, por eso, gracias a Jehová por los niños que hay en la iglesia, que estos están oyendo ya a Jehová la palabra y están aprendiendo de que quieren alabar a Jehová. Sí. ¿Y cuánto me van a pagar, pues? Que empiecen los hipotes ahí, ¿qué le parece? Empiecen los niños ahí y dice uno, se va a morir. Y uno tiene que saber que Jehová, entonces, ¿qué le hace Jehová? Cuando uno le sirve, dice, primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo que está alrededor te lo doy. Así es. Jehová a mí me ha dado más de lo que yo hubiese ganado durante muchos años en el trabajo que yo tenía. Sí. Y Jehová me ha enseñado, oiga bien, a honrarlo a Él con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y toda mi fuerza. Porque Él es Dios y Él me cuida y Él me ha protegido de muchas cosas que podía estar años contándole. Y mire cómo dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón. Ahí está. ¿Sí? Por eso, si usted tiene orgullo, usted ya se olvidó de Jehová Dios. Observe a la gente a veces no tiene trabajo. Ya cuando ya tiene trabajo, ya no tiene tiempo para Jehová. No, que tengo que estudiar, que me dijeron que sacar una maestría y que no sé qué, y que Jehová que se vaya a dar su vuelta ya por el chiverito, ¿verdad? Así es. No, mi hermano, la gente menosprecia a Jehová con un trabajito que tenga. Oiga bien, por eso Jesús decía, es difícil ser niño, es difícil volver y ser como niño. Es difícil, hermano, es difícil. Cuando uno es niño, uno disfruta del amor de la madre. Y si no le han dado a uno, ¿qué le parece? Cuando le dan amor a uno, eso es maravilloso. Entonces, mire, se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Sí? ¿Qué le parece? No le explico más porque me agarra la noche. Póngase de pie. Bendito Dios. Gracias, Padre, gracias, Jehová maravilloso. Perfecto Dios, eres bueno. Tu bondad es para siempre, Jehová. Gracias que nos permite estar acá. Bendiga a estas personas lindas
que oigan tu palabra, Jehová, llénalos de su espíritu, que ellos vivan, que ellos sepan que tienen la oportunidad de vivir, Jehová. Te adoro.